Sean todos muy bienvenidos a la presentación del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la renta del año tributario 2024, sobre específicamente el formulario 22 de este año tributario que ya está en curso, ¿cierto? Estamos en plazo de enviar ya lo que conversamos, ya están enviadas las declaraciones juradas. Ahora lo que corresponde es enviar entonces formulario 22. Mi nombre es Pablo Jorquera, trabajo como consultor dentro de nuestra empresa No Noche. Vamos a comenzar entonces con la presentación del día de hoy, con una breve introducción que nos dice que en el siguiente taller vamos a analizar los componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar un formulario de renta con mira al año tributario 2024. Siempre cuando hablamos formulario de renta sabemos que estamos mencionando el formulario 22, ¿cierto? El objetivo es poder analizar e identificar los recuadros del formulario 22 que se deben completar según el régimen tributario de cada contribuyente. Ahí tenemos el primer punto importante dentro de la presentación del formulario 22. Sabemos que el formulario 22 tiene el anverso y después está compuesto por una serie de recuadros desde el 1 al 24, ¿cierto? Pero vamos a encontrar que tenemos recuadros que son usados exclusivamente para presentar información de personas naturales, o sea, que afectan el impuesto global complementario, y hay algunos otros recuadros comunes que podrían llegar a utilizar empresas 14 o 14A, y hay recuadros específicos que se van a utilizar según el régimen en el que esté cada uno de los contribuyentes o el contribuyente que vaya a presentar su renta. Además, vamos a formular un breve resumen explicativo sobre los registros tributarios que dan cuerpo al formulario 22. Entonces, partamos con esto que también es importante y básico saberlo. Sabemos que en nuestra actual legislación tributaria, que está en vigencia desde el 1 de enero del 2020, que fue incorporada a través de la publicación de la Ley 21.210, existen los siguientes regímenes que al día de hoy se encuentran vigentes. Nos vamos a enfocar en los tres primeros que aparecen en este listado. El régimen general 14A, que ahí encontramos que es una renta o un régimen semi-integrado. Sabemos que es semi-integrado porque pueden utilizar el impuesto de primera categoría como crédito en un 100%, pero con la obligación de restituir en 35%. Por eso utilizamos este concepto semi-integrado. Después tenemos el régimen general ProPyme 14D número 3, el régimen de transparencia tributaria 14D número 8, y tenemos los otros dos regímenes, que el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, que ahí sabemos que están las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. En el régimen general 14A, los contribuyentes acogidos o sujetos a las disposiciones de este régimen tributario tienen la obligación de llevar contabilidad completa y además deben llevar el control de los siguientes registros tributarios. Sabemos que deben llevar el control de una renta líquida imponible en base de vengada, el capital propio tributario, la renta afecta a impuestos y los registros de rentas empresariales. Es súper importante entender que el ciclo de renta de cada uno de este tipo de empresas va a ser siguiendo cada uno de estos registros que debemos presentar posteriormente en el formulario 22. Sabemos que todo parte con el registro contable da origen a informe financiero, a balance, y desde ahí posteriormente debemos generar el cálculo de renta líquida, capital propio, RAI, un registro de renta empresarial. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque cuando nosotros nos vayamos a la declaración de la renta, el formulario 22 de una empresa 14A, vamos a ver más adelante que la renta líquida imponible la vamos a presentar en el recuadro número 12, el capital propio tributario o la razonabilidad del capital propio tributario la vamos a tener en el recuadro 14, el RAI en el recuadro 13 y los registros de renta empresarial en los recuadros 15 y 16, ¿cierto? Por eso es importante saber que cada uno de estos registros sí o sí los debemos tener confeccionados para poder generar el traspaso posterior a el formulario 22. La renta líquida imponible de las empresas 14A se calcula en base de vengada y se debe informar en el recuadro de ese 12 del formulario 22, como lo comentaba, donde en primera instancia
se informa la composición del resultado financiero del ejercicio y posteriormente se informan los ajustes al resultado financiero que son los agregados y deducciones. Sabemos que después también está el tema del incentivo al ahorro y ahí vamos a llegar a la base imponible a tributar con impuesto de primera categoría, ¿cierto? La base de vengada tiene como característica que para su determinación comenzaremos con el cálculo del resultado financiero del ejercicio, determinado a través de un balance, un estado de resultado, y luego aplicaremos los ajustes del resultado financiero. Estos ajustes son denominados los agregados y los deducciones. El esquema para efectos de cálculo de renta líquida imponible es donde vamos a encontrarlos en los artículos desde el 29 al 33, donde tenemos ingresos brutos primero en el artículo 29, menos costos de venta o servicio en el artículo 30, menos los gastos necesarios para producir la renta en el artículo 31. El artículo 32 habla de los ajustes a la renta líquida imponible según normas del artículo 41. Y el artículo 33 habla sobre los ajustes por agregados y deducciones. Entonces, siguiendo este esquema, vamos nosotros a poder determinar nuestra renta líquida imponible de primera categoría. Acá vemos un ejemplo donde tenemos el resultado según balance más el agregado, que es un agregado que generalmente utilizamos o que debemos informar en este tipo de empresas, es el impuesto de primera categoría pagado en el año. Sabemos que ese es un gasto rechazado, por lo tanto lo tenemos que agregar. Y una de las deducciones más utilizadas también o que más recurrentes son dentro de empresas 14A pueden ser dividendos percibidos. Entonces, eso nos va a entregar una renta líquida imponible ante el incentivo al ahorro. Posteriormente vamos a calcular el incentivo al ahorro con la RLI ante el incentivo al ahorro, menos los retiros, menos el gasto rechazado no afecta al artículo 21. Vamos a determinar la renta líquida imponible reinvertida en la empresa y a eso vamos a poder generar la deducción del 50% con un tope de 5.000 UF, ¿cierto? Y ahí entonces vamos a tener finalmente la renta líquida imponible según la que vamos a calcular el impuesto de primera categoría. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque lo mismo que estamos viendo acá, posteriormente lo debemos presentar en el recuadro 12. Ya les voy a mostrar los recuadros de cada uno de los regímenes. Pero esta información va a ser la que finalmente se va a informar en el recuadro 12 del formulario 22. Después tenemos el capital propio tributario, que sabemos que en este régimen es más común ver que se genera el cálculo con el método del activo. El método del activo plantea que al total del activo depurado vamos a descontar el pasivo exigible y eso nos va a dar finalmente el total entonces del capital propio tributario. El capital propio tributario en el caso de las 14A se debe informar y homologar en el recuadro 14 del formulario 22. ¿Por qué hablamos de homologar? Porque ahí el recuadro 14 habla de em, la razonabilidad del capital propio tributario, ¿cierto? Entonces, en grandes rasgos, cuando nosotros tratemos de entender el capital propio tributario, primero tenemos que entender el concepto patrimonio, porque recordemos que el capital propio tributario em, lo que busca es encontrar las variaciones patrimoniales que se generan en la empresa. Por lo tanto, debemos entender que el patrimonio, sabemos que como norma básica va a ser activo menos pasivo. Por lo tanto, acá vemos un ejemplo rápido de que en una empresa con activos por 1.000, en pasivos por 650, el patrimonio va a ser 350, ¿cierto? Y ahí va a estar cuadrado el balance. Entonces, ¿qué nos dice que es el capital propio tributario según la ley 21.210 en el artículo 2, número décimo? Por capital propio tributario entendemos que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de activo que representa una inversión efectiva en la empresa, el pasivo exigible. Acá cuando vemos estas definiciones vemos que cuando habla de el total de activo que representa inversión efectiva de la empresa, es lo mismo que les comentaba yo cuando les decía el activo depurado. ¿Qué es el activo depurado? Es el total del activo menos los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. Y a ese total entonces vamos a descontar el pasivo exigible, ambos valores tributarios, y para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Perdón. ¿De qué habla el artículo 41? Sabemos que por norma general habla de corrección monetaria.
Formas de calcular el capital propio tributario, tenemos el método del activo, que es lo que les mencionaba hace un ratito, que el total del activo le vamos a restar los valores intangibles nominales transitorios y de orden y cuentas complementarias de activos, menos los activos, perdón, a valor financiero, más los activos a valor tributario. Eso nos va a entregar el capital efectivo o el activo depurado. Y ese activo depurado o capital efectivo le vamos a restar el pasivo exigible y eso nos va a entregar entonces el capital propio tributario. Ese es el primer método más común que utilizamos para el cálculo del capital propio en empresas que están acogidas al régimen 14A. Después tenemos el método del patrimonio, donde vamos a sumar todas las partidas que representen el patrimonio financiero de la empresa. Por eso acá tenemos el capital, la reserva, los resultados acumulados y el resultado del ejercicio, más menos ajustes tributarios. ¿Y qué nos referimos con ajustes tributarios? Corresponden a todos, perdón, aquellos ajustes a la renta líquida imponible que no afectan el flujo de efectivo. Eso nos va a entregar entonces el capital propio tributario en este método. Recordar que independiente del método que se utilice para efectos de cálculo de capital propio tributario, siempre debemos llegar al mismo resultado, ¿cierto? Si tenemos variación en resultado entre un método y otro, es porque uno u otro está mal calculado. Y finalmente tenemos o finalmente dentro de los métodos que quisimos explicar en esta presentación, tenemos el método comparativo del balance de 8 columnas, que se utiliza en la EJ 1847, donde se eh, agregan, digamos, dos columnas más al balance de 8 columnas, donde se anotan los saldos de cada una de las cuentas de activo y pasivo a valores tributarios. ¿Cierto? En el balance pueden estar reflejadas a valor financiero, tomado en consideración normas financieras para ajustar algunas cuentas, por lo tanto, en las columnas de valor tributario nosotros debemos informar el valor tributario de cada una de las cuentas. Y igualmente siguiendo la lógica de que el activo, perdón, el capital propio tributario busca primero que todo el total del activo depurado, por lo mismo, por ejemplo, acá vamos a ver que em, no, acá no tengo INTO, pero sí tengo el pasivo exigible. Por ejemplo, tengo una estimación de deuda incobrable que está en la columna del pasivo, que lógicamente no la vamos a agregar como valor tributario en el pasivo porque sabemos que no es un pasivo exigible. Lo mismo acá, tenemos una provisión, no es un pasivo exigible, por lo tanto tampoco la agregamos dentro de la columna del pasivo a valor tributario. ¿Cierto? Tenemos impuestos diferidos y en la columna del pasivo también sabemos que tenemos las cuentas de patrimonio que no corresponde llevarlas a la columna del pasivo para determinación de capital propio tributario. Ese es el método que se utiliza para la presentación de la DJ 1847, entre paréntesis, DJ que tiene como vencimiento el día 30 de junio. Sigamos avanzando. Ya dijimos que entonces la renta líquida imponible la presentamos en el recuadro 12 del formulario 22. La razonabilidad del capital propio tributario la vamos a presentar en el recuadro 14. Y en este caso pasamos a la renta afecta impuestos. El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar versiones positivas generalmente en patrimonio de la empresa que se encuentran afectas a impuestos finales. Se debe informar en el recuadro 13 del formulario 22. Vamos a seguir avanzando. Acá tenemos el esquema de cálculo que finalmente tiene los códigos incluso que nos presenta el recuadro 13 del formulario 22, donde vamos a partir con el capital propio tributario positivo o negativo inicial que viene del paso anterior. O sea, primero nosotros debemos calcular el capital propio, informarlo en el recuadro 14 y posteriormente debemos pasar a el recuadro 13 y partir con el resultado que nos entregó el capital propio tributario. Em, Posteriormente tenemos el saldo negativo del REX, sumamos la remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio y tenemos como rebaja el saldo positivo del registro REX menos el capital aportado, el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Punto importante en este recuadro 13 del formulario 22 para empresas 14A, que por ejemplo, el capital aportado debe estar reajustado, lo mismo que la remesa, retiro o dividendo distribuido durante el ejercicio.
ya que ahí vamos a marcar una diferencia con las empresas 14 de número 3. Después tenemos los registros de renta empresarial, que llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes y que dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22. De acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, los registros de renta empresarial son los siguientes. Primero tenemos el RAI, la renta afecta impuestos, el DEDAN, la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, el REX, renta exenta, donde tenemos las rentas con tributación cumplida, la renta exenta y los ingresos no renta. Y finalmente tenemos el SAC, donde llevamos el control de el saldo acumulado de créditos. Además, el artículo 11 transitorio nos dice que debemos llevar en la columna del STUT el control de el saldo total de utilidades tributarias, que sabemos que son saldos que vienen desde el FUT. Hasta ahí entonces, la primera parte, que es los registros tributarios que se van a traspasar a el formulario 22 de una empresa sujeta a disposiciones del artículo 14A. Para efectos del régimen general ProPyme, vamos a ver que la lógica es exactamente la misma, en que vamos a tener diferencias con el 14A, que en vez de determinar una renta líquida imponible en base de vengada, vamos a determinar una base imponible en base percibida. Y que el capital propio tributario, en este caso, va a ser un capital propio tributario que se introdujo con la entrada en vigencia de la Ley 21.210 y que habla de un capital propio tributario simplificado. Después vamos a tener igualmente la renta afecta impuestos y los registros de rentas empresariales que debemos informar. En este caso, para efectos de formulario 22, en base imponible la vamos a declarar en el recuadro 17, capital propio tributario simplificado en el recuadro 19, renta afecta impuestos en el recuadro 18 y el registro de rentas empresariales en recuadro 20 y recuadro 21. Lo que les comentaba, primero, la base imponible o la renta líquida imponible de estos contribuyentes se calcula en base percibida. Esto quiere decir que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial que se va a declarar, en este caso, año comercial 2023. Y se debe informar en el recuadro 17 del formulario 22. La principal característica de la determinación de esta base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos a valor tributario y los gastos pagados en el mismo, por lo tanto el resultado tributario será la diferencia entre ingresos menos egresos. No obstante, de existir gastos que no sean necesarios para producir la renta, se debe realizar el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la determinación de la renta, ¿cierto? Si bien tenemos esta fórmula de cálculo de base percibida, donde sumamos los ingresos y restamos los egresos, igualmente sigue afecto a la ley de impuesto a la renta, por lo tanto, cuando se presenta un gasto rechazado, debemos realizar el ajuste correspondiente. Tanto en empresas 14A como en empresas 14E3 van a tener la opción de poder acogerse al incentivo del ahorro que está en la letra E del artículo 14. Esta franquicia permite deducir en un 50% el resultado tributario determinado, ya sea a través de la renta líquida imponible en base vengada o en base imponible en base percibida, con un tope de 5.000 UF. Por consecuencia, rebaja finalmente el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente. Los requisitos son que podrán acceder a este beneficio contribuyente acogido al régimen semi-integrado y los que se encuentran en el régimen ProPyme, y el promedio anual de ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales. El esquema de cálculo para el incentivo al ahorro va a partir con la base imponible ante el incentivo al ahorro, menos los retiros del ejercicio, menos el gasto rechazado del artículo 21 no afecto. Eso nos va a dar la base imponible invertida en la empresa. Y finalmente vamos a determinar entonces la rebaja del 50% con un tope de 5.000 UF. Y marcamos una diferencia también con el 14A. Para efectos del incentivo al ahorro, los retiros del ejercicio y los gastos rechazados van a ser
a monto histórico, ¿cierto? Recordemos que a empresa sujeta a las disposiciones del 14D número 3 no aplica las disposiciones del artículo 41, no aplican las disposiciones que nos dicen que se debe generar corrección monetaria. Posteriormente vamos a verlo también porque este esquema de cálculo, o más que el esquema de cálculo, la información que se presenta desde este esquema de cálculo, posteriormente lo debemos presentar también en el recuadro número 17. Después tenemos el capital propio tributario simplificado, que como les comentaba, se introdujo con la entrada en vigencia de la ley 21.210 para contribuyentes acogidos a los regímenes ProPyme, o sea, 14 de 3 y 14 de 8. Y para el caso de las 14 de 3, se debe informar en el recuadro número 19 del formulario 22. Y para efectos de cálculo del capital propio simplificado, lo que nos dice la normativa es que nosotros vamos a registrar los aumentos de patrimonio y las disminuciones de patrimonio. ¿Y de qué forma lo vamos a anotar? ¿De qué forma lo vamos a calcular? Sumando el capital aportado más sus aumentos, sumando las bases imponibles positivas, o sea, el resultado tributario positivo nos va a afectar al patrimonio de la empresa y lo vamos a sumar en el capital propio simplificado. Y vamos a sumar también las rentas percibidas por participaciones en relacionadas, ¿cierto? Y a esos aumentos vamos a rebajar las disminuciones de capital efectiva que se generen durante el ejercicio, las bases imponibles negativas, o sea, si se registra una pérdida tributaria, nos va a afectar directamente el patrimonio, por lo tanto el capital propio simplificado. Los retiros y distribuciones, sabemos que los retiros y distribuciones también son una rebaja dentro del patrimonio, por lo tanto también nos va a afectar el capital propio. Y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta que se encuentren pagadas, que también rebajan al patrimonio de la empresa. Y para esquema o para efectos de declaración del formulario 22, este es el esquema que van a encontrar en el recuadro número 19. Sí, el recuadro 19, donde partimos con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, que este capital propio positivo o negativo inicial viene en este caso, la renta del año tributario 2023, o sea, el capital propio simplificado del año tributario 2023, que se informó en el código 1545-1546, se debe traspasar a este año al 1445 o 1446. Ahora, si la empresa inició actividades posterior al 1 de enero del 2023, no va a haber código 1445 o 1446, sino que se va a anotar ese capital aportado en el código 1374. Después vamos a poder sumar los aumentos efectivos de capital, que recordemos se registran a través de la escritura de la empresa, la base imponible de impuesto de primera categoría determinada el ejercicio, si es positiva, o sea, si es un resultado tributario positivo, lo vamos a llevar a el código 1705. Después tenemos el incentivo al ahorro, que también suma en el capital propio tributario, más las pérdidas de ejercicios anteriores, más las rentas percibidas con motivos en participación en otra empresa. Y vamos a rebajar entonces la rebaja del patrimonio, que tenemos el valor de las disminuciones de capital, la pérdida tributaria del ejercicio si es que correspondiese, las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afecta que se encuentren pagadas, y los retiros y distribuciones del ejercicio afectadas a los propietarios. Recordemos que todo a valor histórico. Posteriormente tenemos el RAI, la renta afecta impuesto, que en definición es lo mismo que vimos en el 14A, busca encontrar o reflejar las variaciones positivas generalmente que se van a encontrar afecta a impuestos finales. En el caso del 14 de 3 se presenta o se informa en el recuadro 18 del formulario 22. El esquema de cálculo es exactamente el mismo que vimos en el 14A. El recuadro cambia, lógicamente, que en códigos, porque acá estamos hablando de otro régimen tributario, pero parte, en este caso, con el capital propio simplificado positivo o negativo final, que acá mismo tenemos entre paréntesis, que viene del recuadro 19, donde vamos a sumar el saldo negativo del registro REX al término del ejercicio, vamos a sumar la remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio a valor histórico, y vamos a restar el saldo positivo del registro REX menos el capital aportado histórico
y acá hablamos de que incluye aumentos y disminuciones efectivas, y acá como nota sabemos que corresponde al capital aportado reajustado al 31 de diciembre del 2019, sin reajuste desde el 2020 en adelante, menos el saldo del FUR, menos el sobreprecio obtenido por la colocación de acciones de propia emisión, y vamos a llegar entonces al RAI del ejercicio. Por ahí hay una presentación, y me parece que en la última presentación que hicimos expliqué un poquito de una forma más extensa el RAI, así que ahí la pueden buscar también en nuestro blog. Finalmente, dentro de este régimen, el último registro tributario que vamos a encontrar va a ser el registro de renta empresarial, que llevan lo mismo definición que vimos en el 14A, llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectadas y exentas de impuestos, además de los saldos de créditos acumulados existentes. Y en este caso se deben informar en el recuadro 20 y 21 del formulario 22. A diferencia de contribuyentes sujetos al artículo 14A, para el registro de renta empresarial del 14 de 3 tenemos solamente RAI, REX y SAC. ¿Cuál es la diferencia con el 14A? Que acá no encontramos el DEDAN. ¿Por qué no encontramos la columna del DEDAN? Partamos entendiendo que el DEDAN refleja la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, y que contribuyentes que están sujetos al régimen PROPYME, hablamos de este concepto de depreciación instantánea, ¿cierto? Que más que ser una depreciación instantánea es que en el momento de adquirir cualquier activo fijo, cualquier activo fijo, ese activo lo vamos a llevar directamente al gasto tributario, o sea, lo vamos a reconocer como gasto para efectos tributarios. Por lo tanto, no vamos a tener una diferencia entre una depreciación acelerada y normal, ¿no? Una financiera y una tributaria. Entonces, lo que sí vamos a tener la renta afecta impuestos, la renta exenta, también donde tenemos las rentas con tributación cumplida, la renta exenta y el ingreso no renta, los saldos acumulados de crédito y el control del STUT que también podría tener este tipo de empresa. Acá tenemos el orden de imputación de los créditos, que en este caso siempre va a ser de izquierda a derecha. O sea, primero vamos a repartir los créditos no sujetos a restitución sin derecho a devolución, y posteriormente vamos a repartir los sujetos a restitución sin derecho a devolución o con devolución. Y al final, digamos, si es que llegásemos a tener saldo acumulado hasta el 2016, créditos por impuesto de primera categoría sin devolución o con devoluciones. Estos créditos están vinculados a el saldo del STUT, el saldo del FUT. Los créditos sujetos a restitución están vinculados a empresas que hoy en día tributan en el 14A, pero que anteriormente tributaban en el 14B. Y los no sujetos a restitución, acá tenemos los acumulados desde el 2020 que hacen referencia a créditos que provienen de empresas ProPyme, 14D número 3, y acumulados hasta el 2019, donde ahí teníamos créditos que podían venir de empresas 14A. Después tenemos el régimen de transparencia tributaria, y en este caso los contribuyentes acogidos al régimen 14D número 8 están excluidos de llevar la contabilidad completa y exentos del impuesto de primera categoría. Lo que deben determinar como registros tributarios va a ser el resultado tributario en base percibida y el capital propio simplificado. La base imponible es muy similar a lo que vimos en el 14 de 3. Se determina el total de ingresos menos egresos, y eso lo vamos a informar posteriormente en el recuadro 22 del formulario 22. Y el capital propio simplificado, que también es prácticamente el mismo esquema de cálculo, tiene algunas pequeñas diferencias que el 14 de 3, pero en este caso lo vamos a informar en el recuadro 23 del formulario 22. Acá tenemos el esquema de cálculo y ahí pueden ver que es muy, muy similar. Partimos con el capital propio tributario simplificado positivo o negativo inicial, que viene del año anterior, el capital aportado, después están los aumentos efectivos de capital, la disminución efectiva de capital, la base imponible, que acá hablamos de base imponible asignada a los propietarios. Recordemos que esa base imponible es la que se asigna a la DJ 1947. Pero en general es bien similar, ¿cierto? Es prácticamente igual. ¿Cuáles son diferencias que entre este capital propio y el 14 de 3? Que acá, por ejemplo, no tenemos el incentivo al ahorro. ¿Por qué no tenemos el incentivo al ahorro?
porque esta empresa, al estar exenta del pago de impuestos de primera categoría, tampoco no se pueden acoger a esa franquicia que permite rebajar la base imponible. ¿Cierto? Hasta ahí entonces este pequeño resumen de los registros tributarios que se deben em, informar en en el formulario 22. Ahora les voy a mostrar una pantallita más. Un segundo. Y acá podemos ver el formulario 22, lo tengo en un Excel y lo tengo dividido por regímenes. O sea, acá vemos que tengo un índice donde tenemos el número de recuadro y el régimen tributario al que va a afectar cada uno de los recuadros. Por ejemplo, recuadro 1, 2, 3, 4 y 5, y además del 24, va a ser utilizado por personas naturales para efecto de determinación del impuesto global complementario. En el recuadro 1 sabemos que están los datos del honorario, en el recuadro número 2 la determinación del mayor o menor valor obtenido por la enajenación de bienes raíces, en el recuadro 3 datos sobre instrumentos de ahorro acogido al ex artículo 57 bis. En en el 4 tenemos la enajenación de acciones, derechos sociales, cuotas de fondos mutuos y de inversión. En el recuadro 5, créditos por ingreso diferido a propietarios de empresas del régimen transparencia tributaria. Importante, pero afecta solamente a la persona natural. Y en el recuadro 24, el pago del préstamo de tasa cero, medio mentirosa la tasa cero, pero no entremos en polémica, percibió en el año comercial 2020 y 2021. ¿Cierto? Que ahí se determina la cuota que debe pagar cada contribuyente, cada persona que se haya acogido o que haya solicitado ese préstamo, entre comillas, solidario. Después tenemos recuadros comunes porque en el recuadro 6 tenemos datos informativos que podrían ser utilizados por 14A, 14D3 o 14D8. En el recuadro 7, ingreso diferido y saldo pendiente de amortización, también que podría ser utilizado por 14A, 14D3 o 14D8. Y en el recuadro 8, información sobre donaciones. Y en el recuadro 9, el registro del FUR. Y después están separados por régimen. Para efectos de empresas acogidas al 14A, tenemos en el recuadro 10 el registro de la depreciación. En el recuadro 11, el royalty minero. En el recuadro 12, la base imponible o la renta líquida imponible. En el recuadro 13, la determinación del RAI. En el recuadro 14, la razonabilidad del capital propio. En el recuadro 15, el registro tributario de renta empresarial y movimiento de STUT. En el recuadro, bueno, vamos a ver el recuadro 15. Y en el recuadro 16, el registro de los saldos acumulados de crédito. Para empresas 14D3, acá me falta una línea, pero después lo vamos a agregar. Recuadro 17, base imponible. Recuadro 18, determinación del RAI. Recuadro 19, capital propio simplificado. Recuadro 20, registro de renta empresarial y movimiento del STUT. Recuadro 21, registro STAC, ¿cierto? Saldo acumulado de crédito. Y el 14 de número 8, que presenta los recuadros 22 y 23, que el 22 tiene la base imponible y el 23 el capital propio simplificado. ¿Cierto? Acá está explicado lo mismo que vimos en el PPT, pero está ordenadito por régimen y por em, recuadros que son comunes. Después tenemos el anverso del formulario 22. En amarillo está pintado los recuadros nuevos. Sabemos que, por ejemplo, la línea 5 se abrió, o sea, tenemos que informar cómo se compone el código 1849. Lo mismo con la línea 8 y la línea 9, que acá estamos hablando netamente del global complementario. La línea o el código 166 y el 907, que antes estaba solamente en una línea, pasó a estar en dos líneas diferentes. Lo mismo con el código 822 y el 765. Y así vemos más cambios. Por ejemplo, acá tenemos la línea 58 también que se abrió donde se debe desglosar el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada sin contabilidad completa. El PPM, y que yo creo que va a ser el que más vamos a utilizar este año, ¿cierto? Porque el PPM antes lo informábamos solamente en el código 36, ahora
cómo llegamos a la suma de ese código 36 lo debemos desglosar, informando si es que fue un ppm del artículo 84 A, C, E y H y del 14D número 3, ¿cierto? O si fue un ppm de segunda categoría, según el artículo 84, un ppm voluntario o un remanente, ¿cierto? Del ppm. Y ojo que acá estos cuatro códigos, 1904, 1905, 1906 y 1916, lo informado acá debe ser la sumatoria total que va a estar en el código 36. Aquí tenemos un par de códigos más que podemos ver que también se abrieron en líneas nuevas y en general esos son los cambios que tiene el formulario 22 en el anverso para este año. Después, en el global complementario dijimos que está el recuadro 1 honorario, recuadro 2 de la determinación de el mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la venta de bienes raíces, donde ahí se incluyó el código 1847, el recuadro 3 sobre datos sobre instrumentos de ahorro, el recuadro número 4, enajenación de acciones, derechos sociales, cuotas de fondos mutuos o de inversión, recuadro 5, créditos por ingresos diferidos, ahí para empresas que están o propietarios de empresas 14 de número 8, y el recuadro 24 con el detalle del pago del préstamo, entre comillas, nuevamente tasa cero. Vamos a los recuadros comunes. En los recuadros comunes entonces teníamos el recuadro 6 con los datos informativos, donde el que más utilizamos yo creo que va a estar acá, ¿cierto? El total del activo, el total del pasivo, el saldo en caja, capital efectivo que según lo que vimos en la parte teórica, lo que les comentaba, el capital efectivo es el activo depurado. Em, y el patrimonio financiero que debiese ser el total de el capital propio tributario. Después tenemos el recuadro número 7, ingreso diferido, recuadro número 8, información sobre donaciones, registro número 9 sobre el FUR. Y lo que más nos interesa a todos, yo creo, para 14A, vamos a encontrar primero el recuadro 10, donde vamos a presentar los datos sobre la depreciación, ¿cierto? 14A sigue llevando el registro tributario de la depreciación de su activo fijo, o sea, donde podría llegar a generarse también la diferencia entre la financiera y la tributaria. Recuadro 11 en royalty minero, menos común, pero que algunas empresas 14A debiesen informar. Y de aquí en adelante, el recuadro 12 es que sí o sí lo va a informar empresas 14A. En el recuadro 12, primero vamos a encontrar en el primer cuerpo la determinación o cómo llegamos al resultado financiero hasta acá. Porque acá vemos que tenemos ingresos del giro percibido, rentas de fuente extranjera, intereses percibidos de vengado. Acá el desglose, desde el código 1657 hasta el 1672, el desglose del estado de resultado. O sea, el monto o la sumatoria a la que vamos a llegar en el recuadro, en el código, perdón, 1672, debiese estar cuadrado con lo que tenemos como estado de resultado. Después tenemos los ajustes al resultado financiero, que son las correcciones monetarias, las partidas del inciso primero no afectadas a la tasa del 40, la depreciación financiera. Acá vamos a encontrar un listado de partidas que desglosan tanto los agregados como las deducciones que se informaron en la renta líquida imponible. Entonces acá están los gastos rechazados afecto al artículo 21, inciso 1, inciso 3, otras partidas, etcétera. Insisto, acá lo que nosotros estamos informando en el recuadro 12 es la renta líquida imponible, ¿ya? Entonces, el resultado final que nos va a dar acá la renta líquida imponible, acá primero, porque tenemos la renta líquida imponible antes del incentivo del ahorro en el código 1728. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos el resultado financiero más los agregados menos las deducciones. Llegamos al código 1728 donde vamos a tener ese resultado. Y después vamos a tener el incentivo al ahorro, si es que se acoge la empresa al incentivo al ahorro. Y finalmente en el código 1690 vamos a tener el resultado tributario de la renta líquida imponible, que va a estar afectada al pago de impuestos de primera categoría.
En el recuadro 13 vamos a tener la determinación del RAI del ejercicio, que fue lo que vimos en la parte teórica, ¿cierto? Recuadro 14, la razonabilidad del capital propio tributario, que en resultado debiese cuadrar con el capital propio tributario calculado. Acá vamos a ver que están la corrección monetaria, aumento efectivo de capital, disminución efectiva de capital, la renta líquida imponible del ejercicio, que sabemos que aumenta el patrimonio de la empresa, rentas exentas de impuestos de primera categoría, etcétera. Acá se van a registrar cada uno de los movimientos que representan movimientos dentro del patrimonio de la empresa. Y en recuadro 15 y 16 tenemos los registros de renta empresarial, donde en el recuadro 15 partimos con la columna del RAI, después tenemos el DEDAN, después tenemos las columnas del REX y finalmente tenemos la columna del STUT, donde primero tenemos los remanentes. Sabemos que el remanente del RAI se debe reversar, por lo tanto el reverso del RAI se informa en el código 1204, que debiese ser el mismo monto de la columna 1200. Y en el código 1205 está el RAI del ejercicio, que debiese estar cuadrado con lo que se presentó en el recuadro 13, ¿cierto? El resultado final del recuadro 13. En el recuadro número 16 tenemos el control de los créditos, donde tenemos el no sujeto a restitución y los sujetos a restitución acumulados a contar del 1 de enero del 2017 y los acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016. Para poder calcular o para poder traspasar la información a este formulario o a estos recuadros, es clave tener generado el cálculo de los registros de renta empresarial. Después vamos a ver en recuadro, perdón, en los recuadros de 14 de número 3 que sigue la misma lógica, donde primero vamos a encontrar la determinación de la base imponible, donde en primera instancia vamos a tener un listado de ingresos. Tenemos ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual, rentas de fuente extranjera, otros ingresos percibidos devengado, etcétera. Ahí vamos a tener primero un listado de ingresos que debimos haber clasificado cada uno de los movimientos contables que se fueron registrando durante el año, ¿cierto? Para determinar el total de ingresos y posteriormente rebajar el total de egresos con conceptos como los que tenemos acá, como gasto saldo inicial de existencia. Eso se utilizó solamente para el momento en el que pasamos de los antiguos regímenes a los actuales. Pero, por ejemplo, acá tenemos existencia, insumos y servicios del negocio pagado, existencia, insumos y servicios del negocio deudado en el ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual, gastos de renta de fuente extranjera, remuneración, honorario, adquisición del bienes del activo fijo, arriendos, etcétera. ¿Cierto? Para efectos del sistema, nosotros tenemos estos mismos conceptos en la determinación de la base imponible, por lo tanto se traspasan de forma automática. Luego de determinar el total de egresos anuales, vamos a tener el ajuste por agregado, el incentivo al ahorro y vamos a llegar a la base imponible en el código 1440, que si es positivo va a estar afecto a impuesto de primera categoría. Recuadro 18, tenemos la determinación del RAI. Recuadro 19, capital propio y simplificado. Recuadro 2021, registro de renta empresarial y el control de los créditos, ¿cierto? Entonces, importante tener esa estructura en la cabeza. Y para el 14 de 8, recuadro 22 con la base imponible, que es bien similar a el 14 de número 3. Sabemos que esta base imponible, luego de determinar el total de ingresos menos el total de egresos, va a determinar de inmediato la base imponible a asignar a los propietarios o la pérdida tributaria. Y en el recuadro 23, el capital propio simplificado. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura base que debemos tener en consideración para efectos de formulario 22. Ahora les pido que me esperen un poquito porque les voy a mostrar nuestro sistema. Entonces, para efecto de nuestro sistema contable, New Share, acá. Para efectos de nuestro sistema contable va a depender del régimen en el que se esté trabajando, pero necesariamente para poder generar el formulario 22 y para poder generar traspaso al formulario 22, en el módulo tributario
en este ejemplo que estamos en una empresa 14D número 3 debe estar determinada la base imponible, o sea, si voy a renta líquida imponible, 14D número 3 debe estar generada la base imponible. Ahora, este año tributario, lo que nosotros hicimos para efectos de base imponible es tener los mismos conceptos que aparecen en el recuadro 17 en la determinación de la base imponible. Por lo tanto, estos saldos se van a traspasar de forma directa al formulario 22, porque como les comento, finalmente esta determinación de la base imponible es prácticamente ver el recuadro 17 del formulario 22. La misma lógica sigue. El capital propio, en este caso el capital propio simplificado, que tiene exactamente las mismas líneas que tiene el recuadro 19 del formulario 22. El RAI del ejercicio, lo mismo, tiene exactamente las mismas líneas que el recuadro 18 del formulario 22 y los registros de rentas empresariales. Que si nosotros revisamos el registro de renta empresarial, va a tener las mismas columnas y los conceptos que se deben traspasar posteriormente a los recuadros 2021 del formulario 21. Entonces, insisto, siempre cuando hablamos de renta y siempre que hablamos del ciclo de renta y los registros tributarios, me gusta que quede bien claro esta parte, que el flujo de renta no puede saltarse ningún registro porque finalmente si falta un registro nos va a dejar cojo, ¿cierto? No vamos a poder informar toda la información. Entonces, debemos tener base imponible o renta líquida imponible, capital propio, determinación del RAI y registro de renta empresarial. Y toda esa información la vamos a poder vaciar en el formulario 22, en este caso del año tributario 2024. Acá vamos a encontrar dos pestañas de traspaso, dos carpetitas que aparecen acá arriba. En la primera es para el traspasar recuadro 17, 18 y 19. La segunda carpetita que aparece acá es para traspasar el recuadro 2021. Entonces, toda esa información nos va a alimentar el recuadro 17 con la base imponible, que como les comentaba, al ser exactamente la misma las mismas líneas que tenemos en la base imponible del sistema, se van a generar el traspaso a los códigos correspondientes. Lo mismo con el recuadro 18, que es el RAID del ejercicio, el recuadro 19 con capital propio simplificado, y los recuadros 2021 con los registros de renta empresarial. Ya, acá, ¿qué más tendríamos que revisar en en este formulario 22? Los datos del anverso, y en los datos del anverso va a estar la base imponible, el impuesto de primera categoría y lo que habría que agregar de forma manual a este formulario 22 es el dato del ppm. El ppm que generalmente bueno, el ppm que se debe reajustar, en este caso, eso sí, para efecto de determinación de pago de impuesto de primera categoría. Entonces hasta ahí nos va a entregar el impuesto de primera categoría. El reajuste del artículo 72 se va a actualizar la próxima semana. El día 8 aparece el reajuste del artículo 72. Así que yo lo recomiendo. Recomendación personal es que los formularios 22 podamos por mientras ingresar la información, pero que se empiecen a enviar desde la próxima semana. Entonces, al tener completo el formulario 22, nosotros pinchamos acá la opción Generar TXT y eso nos va a permitir, acá en el módulo tributario, generar una descarga de un archivo plano, un archivo TXT que ustedes van a poder cargar en Servicio de Impuestos Internos. Cuando van a la opción de declarar la renta, de declarar el formulario 22, está la opción de declarar a través de casa de software. Entonces, cuando ustedes pinchan esa opción, ustedes van a poder cargar este TXT y se va a completar el formulario 22 de Servicio de Impuestos Internos, donde ustedes lo van a poder revisar, em, revisar que esté toda la información y después van a poder darle la opción validar y enviar y desde ahí van a poder generar entonces completar el formulario 22 de Servicio de Impuestos Internos. Acá vemos que está el formulario 22. Entonces lo seleccionamos, lo empaquetamos y se genera la descarga del archivo TXT que deben subir a Servicio de Impuestos Internos. Ya, entonces hasta ahí vamos a dejar la presentación del día de hoy. Vamos a ver si es que existen dudas, consultas sobre lo que hemos presentado.